Bueno, la clase de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se conoce como enrutamiento. Entonces, el enrutamiento es un proceso o mecanismo por el cual los datos, la información o los paquetes son enviados desde un terminal de origen hasta un terminal de destino. Entonces, estos paquetes, para poder llegar desde su punto de origen a su punto de destino, requieren atravesar por un número indefinido de dispositivos de red intermedios, que pueden ser routers, pueden ser switches, etcétera. Entonces, estos dispositivos requieren la implementación de algún algoritmo o mecanismo capaz de direccionarlos de una forma adecuada para que puedan llegar a su destino final. Entonces, este mecanismo de ruteo es responsabilidad del protocolo de Internet o que conocemos de la forma abreviada como IP. Bueno, entonces cuando un host debe enviar información a otro dispositivo, lo primero que debe hacer es verificar si la dirección IP se encuentra en la tabla ARP. Esta tabla ARP ARP es el protocolo de resolución de direcciones, el cual se implementa para encontrar una dirección física relacionada a una dirección IP. ¿Listo? Entonces, nuevamente retomo. Cuando un host requiere enviar información a otro, lo que hace es comprobar si la dirección IP de este dispositivo se encuentra en la tabla ARP. En el caso de que dicha dirección se encuentre en dicha tabla, los datos son enviados directamente a través de la dirección física. En el caso contrario, lo que se hace es enviar un mensaje de petición ARP para que el host de destino responda un mensaje en el cual envíe su dirección física. Estos mecanismos de enrutamiento lo hacen los dispositivos que se conocen como routers o también se conocen como encaminadores o enrutadores. Entonces aquí tenemos tres imágenes. Tenemos dos routers digamos, con diferentes características, pero con la misma funcionalidad. Y aquí tenemos el router por la parte de atrás. Entonces, si nos fijamos, ellos en la parte de atrás tienen unos puertos Ethernet para poder conectar eh, los computadores o demás dispositivos de red mediante cableado. Como todos sabemos, estos dispositivos también brindan la opción de conectarnos de forma inalámbrica mediante Wi-Fi. También recordemos en la parte teórica de hace dos clases que decíamos que existen los routers y los modem, que los routers se encargaban de enviar la información, de repartir la información a los dispositivos de red finales, tal como los computadores, a los celulares, etcétera. Pero debido a que estos dispositivos funcionan con corriente directa, eh, con señales continuas, entonces era necesario, es necesario utilizar un módem tal que permita convertir las señales analógicas provenientes del ISP, del proveedor de servicios, y enviarlas a los routers, es decir, lo que hacía era modular y demodular, de ahí el nombre de modem. Entonces este dispositivo convertía las señales analógicas en digitales y luego eran enviadas a los routers. Ese mecanismo era hace unos años. Hoy en día, como bien sabemos, en nuestras casas únicamente tenemos un router y estos routers tienen implementados en su parte interior los modem. Listo, entonces con ello podemos continuar hablando sobre el tema. Entonces, estos routers o encaminadores poseen en su interior unas tablas de enrutamiento en las cuales se almacena toda la información sobre los caminos que pueden seguir los paquetes para llegar a su destino. Recordar que cuando hablamos de paquetes estamos hablando de una información segmentada. Y esta información, estos paquetes pertenecen a la capa 3. ¿Listo? Recordar que también existían algo que se conocía también como tramas y que se enviaban
en la capa 2 de enlace, pero las tramas las manejan más los switches y esos dispositivos que utilizan la dirección MAC para, para direccionar los paquetes. Mientras que los routers utilizan paquetes debido a que estos se encuentran en la capa 3, que es la capa de red. Bueno, entonces tenemos que cuando los paquetes llegan a los routers deben extraer de estos paquetes la dirección de la red a la que pertenece el host, para así saber a cuál de las redes deben mandar dichos paquetes, es decir, por cuál camino deben mandar los paquetes. Entonces, cuando un paquete llega a un nodo particular, el router usa esa tabla de rutas para encontrar la dirección del siguiente nodo. Cuando este paquete llega al siguiente nodo, de nuevo el router de ese nodo utiliza la tabla de enrutamiento para, para buscar la dirección del siguiente salto. Y así sucesivamente hasta llegar al destino final. Es decir, que aquí tenemos un sistema distribuido. Es decir, cada router va tomando sus decisiones para ir encaminando los paquetes o la información hasta que pueda llegar a su destino final. Es decir, que si tenemos 10 saltos, 10 router, entonces cada router pues tiene que ir direccionando el paquete. Entonces el paquete se envía de un router a otro, el otro router tiene que virar su tabla de enrutamiento para enviarlo al siguiente router y así sucesivamente. Aquí podemos ver una tabla de enrutamiento. Entonces veamos por encima que tenemos aquí la red de destino, la dirección de red de destino. Aquí tenemos la máscara de subred. Aquí tenemos el gateway o puerta de enlace. Y aquí tenemos las interfaces y la métrica, que es un parámetro muy importante a la hora de analizar cuáles son los mejores caminos. Más adelante hablaremos de este concepto. Bueno, entonces esta vendría a ser un ejemplo de una tabla de verdad de un router. Bueno, entonces tenemos que los routers aprenden acerca de la topología de la red con base a dos criterios. Si las rutas son estáticas o si las rutas son dinámicas, por lo cual entonces se utilizarían protocolos de enrutamiento. Entonces para ello debemos hablar de estos dos temas. Entonces, tenemos por un lado el router estático. Entonces, en este enrutamiento, lo que se hace es administrar la red de forma manual, es decir, administrar el enrutamiento de forma manual por el administrador de la red. Entonces, aquí tenemos unas características importantes de este tipo de enrutamiento. Entonces, por un lado, la configuración de las tablas de enrutamiento se hacen de manera manual. Las tablas no pueden ser modificadas en forma dinámica, obviamente. Una desventaja es que poseen poca flexibilidad frente a las fallas de los enlaces, ya que nosotros mismos estamos asignándole las rutas que deben tomar los paquetes cuando van de un destino a otro. Entonces, si un enlace de eso se daña, pues el router no toma ninguna decisión, ya que las rutas fueron establecidas de forma estática. Bueno, entonces una ventaja aquí sería que ya no se requiere de establecer los pesos de los enlaces y los procesos asociados a un protocolo de routing dinámico. Cuando hablamos de pesos, hacemos referencia de algún parámetro que se le establece a un enlace para determinar qué tan viable o no viable es un enlace para enviar la información. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, que posee mucho tráfico o que posee ese enlace posee un alto ancho de banda o que a través de ese camino hay múltiples saltos, etcétera. Ah, bueno, y otra ventaja es que mediante este modelo podemos establecer barreras de seguridad de una manera más fácil. Entonces ya procedemos a hablar del enrutamiento dinámico. Entonces tenemos que aquí el administrador configura el enrutamiento de tal forma que el protocolo de enrutamiento dinámico
puede administrar de forma automática los cambios de las tablas de enrutamiento de forma periódica, enviando, por ejemplo, enviando mensajes broadcast entre los routers. Es decir, el administrador le da el poder a un protocolo dinámico, un protocolo dinámico para que los routers tomen decisiones con base a unos algoritmos. Entonces, estos algoritmos están implementados dentro de los routers, se implementan dentro de los dispositivos de red. Entonces, como mencioné, utilizan broadcast. Recuerden que el broadcast era un mensaje de difusión que se enviaba a todos los dispositivos de la red. Entonces, estos mensajes nos sirven para que los dispositivos de red hagan un reconocimiento de la red, ¿sí? Entonces puedan relacionar las interfaces, las direcciones IP, la cantidad de saltos, etcétera. Pueden obtener digamos, mucha información utilizando estos mensajes broadcast. Bueno, entonces, como mencioné ahorita, los routers utilizan unos algoritmos y uno de los ejemplos más comunes es el algoritmo de Dijkstra para obtener la ruta más corta entre dos puntos. Bueno, una ventaja es que no es necesario realizar la tabla de forma manual. Bueno, ya procedemos a hablar del protocolo RIP. Vamos a hablar específicamente de este, ya que es el que vamos a utilizar. Existen varios protocolos de enrutamiento dinámico, pero vamos a elegir este para poderlo simular. Bueno, entonces RIP abrevia la palabra protocolo de información de encaminamiento. Este protocolo fue el primero en implementarse para la parte de enrutamiento dinámico. Sin embargo, en la actualidad se sigue utilizando mucho debido a que es muy simple y posee una amplia compatibilidad entre los dispositivos. ¿Por qué se debe esto? Por una sencilla razón. Debido a que el protocolo es libre y esto permite de que cualquier router de cualquier fabricante lo pueda implementar. Entonces, por estas razones, este protocolo, a pesar de ser viejo, sigue siendo muy utilizado en la actualidad. Bueno, entonces este protocolo es utilizado por los routers para intercambiar información acerca de las redes a las cuales se encuentran conectados. Entonces, ahora que simulemos a través de Packet Tracer, nos vamos a dar cuenta que lo que haremos es que a cada router le vamos a asociar las redes a las cuales está conectado. Entonces, a esto hace referencia que este protocolo es utilizado por los routers para intercambiar información acerca de las redes IP a las que se encuentran conectados. Esto lo veremos en unos minutos. Entonces el algoritmo se basa en el vector de distancia. Cuando hablamos del vector de distancia, hacemos referencia a, a un mecanismo por el cual se obtiene la ruta más corta desde un dispositivo de origen hasta un dispositivo destino, y esta ruta se basa en la información de la cantidad de saltos que se requieren realizar para llegar entre ese origen y ese destino. Entonces, muy importante, el protocolo RIP se basa en la cantidad de saltos para conseguir la ruta más corta. Bueno, esto, esto puede ser, digamos, implementar este mecanismo para el enrutamiento es muy simple. Si las redes no son muy complejas, implementar este protocolo es muy viable. Sin embargo, debido a la complejidad de algunas redes, implementar un protocolo que se basa únicamente en el número de saltos no es viable porque puede ser de que, por ejemplo, por un enlace, tengamos, digamos, dos saltos, mientras que por otro tengamos cinco saltos. Entonces, según este algoritmo, vamos a tomar la ruta más adecuada por el que tiene dos saltos. Pero puede darse el caso de que a través de esa ruta por donde hay dos saltos esté supremamente congestionada, esté extremadamente congestionada, y eso haga que la información llegue con mucho retardo.
debido a que hay muchos paquetes en cola en en los routers. Entonces sería más viable en ese caso tomar el camino de 5 saltos que estaría libre. Entonces ese sería un ejemplo del por qué no siempre es muy adecuado utilizar este algoritmo. Otro ejemplo puede ser de que, digamos lo mismo, por el camino de 2 saltos, el ancho de banda sea muy bajo en ese enlace, mientras que en el D5 tenga una conexión muy rápida, un ancho de banda muy alto, entonces en ese caso sería más conveniente enviarlo por el D5. Entonces todo va a depender de la complejidad de la red, pero para una red sencilla, una red básica, se puede implementar este protocolo sin ningún problema. Entonces aquí, bueno, algo muy importante es tener en cuenta que en el protocolo RIP el número máximo de saltos es 15. Es decir, que si llegamos a contar un salto 16, el mismo algoritmo determina que esa ruta es inalcanzable. ¿Listo? Entonces no va a decir que no hay una ruta, esa ruta no es viable para poder enviar los paquetes por dicho camino. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí 3 routers. Este es el símbolo de los routers. Aquí tenemos las tablas de enrutamiento de cada uno. Y vamos a ver cómo él va determinando el número de saltos. Cómo él va haciendo la tabla de enrutamiento. Entonces tenemos que por esta interfaz tenemos la red 1.0.0.0 y por esta interfaz tenemos la 2.0.0 y así sucesivamente. Entonces dice que para la 1.0.0, o sea, perdón, es la tabla de este router, ¿no? Esta tabla es de este router, esta tabla es de este router y esta tabla es de este router. Toda esta tabla, entonces decimos, para llegar a la dirección 1.0.0.0, ¿cuántos saltos hay que enviar? Hay que hacer, perdón. La cantidad de saltos es cero porque justamente está por una de las interfaces del equipo, del dispositivo. De hecho, es la interfaz E0. Entonces ahora, para llegar a la red 2.0.0.0, ¿cuántos saltos hay que dar? Cero saltos porque está justamente por la interfaz del mismo router que es la interfaz E1. Ya ahora, un caso distinto. Queremos llegar a la red 3.0.0.0. Entonces, para poder llegar a esa red se requiere dar un salto. Se requiere dar un salto de aquí a acá. Entonces tenemos que hay un salto para poder llegar la información allá. Y se hace por la interfaz E1 del dispositivo. Por aquí va a salir por la E1. En el caso en que queremos llegar a la red 4.0.0, requerimos hacer 2 saltos, un salto hasta acá y otro salto hasta acá. Entonces, pues necesitamos 2 saltos y las salidas por el puerto B, por la interfaz de E1 del router. Entonces, miremos el segundo router. Entonces, para llegar a la 2.0.0 se requieren 0 saltos porque está ahí a la misma interfaz. A la 3.0.0.0 el mismo caso. Para llegar a la 1.0.0.0 se requiere dar un salto y se requiere salir por la interfaz E0. Para llegar a la red 4.0.0.0 se requiere un salto y salir por la interfaz E1. Listo, ya con ello pasamos a hablar de lo que es métrica y mejor ruta. Son dos conceptos muy importantes cuando hablamos del enrutamiento. De enrutamiento. Entonces, primero vamos a hablar sobre la métrica. Entonces, la métrica es un parámetro utilizado por los protocolos de enrutamiento para asignar unos costos a unos enlaces, de tal manera que podamos llegar de una red de un terminal A a un terminal B. Entonces, esta métrica, lo que se hace es, mediante esta métrica, lo que se hace es determinar qué ruta es más viable cuando existen múltiples caminos para llegar a un dispositivo de destino. Como les mencionaba, entonces existen diferentes métricas para medir, digamos, qué ruta es más adecuada. Puede ser mediante el ancho de banda, el número de saltos, puede ser mediante
el congestionamiento de los enlaces, etcétera. Entonces hay diferentes protocolos de enrutamiento y cada protocolo usa su propia métrica. Por ejemplo, hablamos hace un momento del RIP. El RIP se basa en el conteo de saltos. Tenemos también el EIGRP. Este, el EIGRP, es el protocolo que se basa en la combinación del ancho de banda y retardo. Entonces, de acuerdo a estos dos parámetros, él va a determinar qué enlace es más viable para enviar la información desde un dispositivo de origen a un dispositivo de destino. También podemos hablar del OSPF, que es un protocolo de enrutamiento basado en el ancho de banda para obtener la ruta más adecuada. Entonces, de todos estos, el enrutamiento más sencillo es basado en el conteo de saltos, ¿sí? Ya que únicamente se requiere contar la cantidad de saltos que hay de un punto A a un punto B. Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos aquí la subred X y queremos enviar un mensaje de acá hasta acá. Entonces vamos a ver cuántos saltos se requiere por cada uno de los caminos para ver cuál es el más adecuado. Entonces, si nos venimos acá, requerimos un salto, dos saltos, tres saltos y cuatro saltos. ¿Listo? Entonces requerimos cuatro saltos para enviar la información desde este punto de origen a este punto de destino. Ahora por el otro camino, uno, dos, tres saltos. Por acá entonces se requieren tres saltos. Entonces fíjense que aquí dice métrica 3, métrica 4. Esa métrica es el parámetro que se está utilizando para encontrar el camino más adecuado, que en este caso estamos haciéndolo mediante el salto, mediante el número de saltos. Y por último tenemos el tercer enlace en el cual hay uno y dos saltos. Listo, entonces en este caso el camino más adecuado o más corto sería por el último enlace, el tercer enlace, utilizando el conteo de saltos. Como les decía, este algoritmo puede ser viable cuando la complejidad de las redes es baja. Si hablamos de redes muy complejas, digamos que de pronto acá el enlace que esté implementado aquí sea muy lento, digamos vaya que por ejemplo, el ancho de banda aquí sea 10 megabits por segundo, sea simplemente una tecnología de Ethernet de las viejas y que aquí estamos utilizando una de las últimas que sea por fibra óptica gigabit Ethernet de 10 gigas. Evidentemente va a ser mucho mejor enviar la información por acá que enviarla por acá. ¿Listo? Entonces, encontrar el camino más óptimo depende de evaluar muchos criterios. Por ejemplo, también puede ser que este enlace sea muy rápido, pero puede que sea extremadamente congestionado, que lo estén utilizando, digamos, de pronto este router lo estén utilizando muchos otros caminos y haga de que el dispositivo colapse y tenga que poner en cola todos los paquetes para poder atender todas las solicitudes. Entonces, claro, de aquí se envía un paquete, pero como este está procesando otras informaciones, el paquete va a quedar en cola y tiene que esperar que atienda las demás solicitudes en orden, ya sea una priorización o en el orden de llegada, etcétera. Entonces, va a depender de muchos factores para elegir el camino más adecuado. Entonces, las métricas utilizadas en los protocolos de enrutamiento eh, incluyen diferentes parámetros. Ya hemos mencionado varios. Está el conteo de saltos, que ya hablamos de él. Está el ancho de banda. Está el de carga. Entonces aquí lo que se hace es considerar la utilización del tráfico de un enlace determinado, que también ya lo mencioné. A esto se le conoce como carga. Existen unos algoritmos que se llaman balanceo de carga para encontrar qué enlaces se encuentran más óptimos que otros de acuerdo al tráfico o al congestionamiento de los enlaces. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos enviar la información de un dispositivo A y B y ambos tienen, digamos, hay dos caminos posibles y ambos poseen la misma distancia o igual cantidad de saltos. Entonces, ¿cómo podríamos determinar
cuál de los dos es más viable si los dos están en igualdad de condiciones en ese sentido. Entonces, una manera es mediante el balanceo de carga, que es ver cuál de los enlaces pues posee menos tráfico. Bueno, también hay otra forma que es mediante el retardo, que lo que se hace es considerar el tiempo que tarda un paquete en atravesar una ruta. Está también el parámetro de confiabilidad. Mediante este lo que se hace es evaluar la probabilidad de falla en un enlace para así calcular o determinar cuál de los enlaces son más óptimos, cuál de las rutas son más óptimos. Entonces, obviamente lo que se hace es pues contar las veces que hay errores en la interfaz o fallas en los enlaces. Por último está el de costo. Entonces, este parámetro es un valor determinado asignado por el administrador de la red, el cual representa una métrica o una combinación de estas. Entonces, el costo generalmente es una combinación de diferentes parámetros. Entonces, tal como yo les decía hace rato que, eh, por ejemplo, tenemos, digamos, un parámetro del número de saltos y en ambos se posee el mismo, digamos, la misma cantidad de saltos. Entonces, lo que se puede hacer es combinar ese mecanismo de enrutamiento con el de carga. Entonces, así, en un caso en donde ambos enlaces estén en las mismas condiciones en ese sentido de número de saltos, podemos determinarlo mediante la carga, es decir, mediante cuáles enlaces están más desocupados. Bueno, entonces, eh, lo siguiente es hablar sobre la mejor ruta. Entonces, el criterio más sencillo de todos estos enrutamientos es a través del camino más corto, que es el que veníamos diciendo que es contando el número de nodos o saltos. Bueno, aquí vamos a hablar de un algoritmo muy importante que se llama como Dijkstrack. Entonces, este algoritmo lo que hace es determinar el camino más corto mediante la exploración de los caminos más cortos que parten desde un punto de origen, llevándolo a todos los puntos vértices de destino. Entonces, entonces lo que hace es cuando encuentra todos los, digamos, todos los caminos más cortos, desde el origen hasta los vértices de destino, el algoritmo se detiene. Lo tenemos acá. Este vendría a ser mm, un ejemplo para aclarecer un poco esto que es algo confuso. Entonces, lo que se quiere es desde este punto A enviarlo a diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, del 1 al 2, ¿cuál es el camino más corto? Entonces, podemos ir por acá directamente y el peso que tiene este enlace es 7. Podemos ir por acá 14, 2 y 10 y efectivamente este posee un peso más alto. Podemos ir por acá 14, 9, 6, 15, efectivamente es mucho, el peso es mayor, entonces la mejor ruta entre 1 y 2 es este enlace directo que posee un peso de 7. Entonces, vuelvo y repito, cuando hablábamos de peso o costo, es lo mismo, estamos hablando de una métrica, de una combinación de métricas para determinar cuál enlace es mejor. Entonces, recordemos que no necesariamente el que esté más corto directamente o el que tenga menos cantidad de saltos es el más adecuado, dependen de múltiples factores. Entonces, por ello un costo, se les asigna un costo o un peso a estos enlaces. Entonces, por ejemplo, del 1 al 3, el camino más corto efectivamente es el directo que es de 9. Entonces, fíjense que aquí se coloca el 9. En el anterior se colocó el 7. Podríamos ir por este camino, pero fíjense que por aquí es 17, o por este camino, por aquí es 16, entonces tampoco. Entonces, el mejor es el que está directo. Entonces, veamos un caso distinto, de 1 a 6. De 1 a 6, el camino más corto es mediante este, que vamos de 1 a 3 y de 3 a 6. A pesar de que hay dos saltos en este caso, es el más adecuado frente al que hay un salto, porque en el que hay un salto posee un peso más alto que en el otro caso.
Entonces por aquí es un peso de 14, un costo de 14, mientras que por el otro es un costo de 11. Entonces se coloca aquí el 11, que es el camino más, más adecuado. Puede ser por múltiples razones, que por acá haya un ancho de banda mejor, o que puede que el enlace tenga menos tráfico y por acá haya mucho tráfico, etcétera. Entonces, digamos, miremos este último caso para ir de A hasta B. Entonces, podemos ir por acá, que sería el de menos altos, que sería de 1 a 6 y de 6 a 5. Aquí habría 14 y aquí habría 23. Entonces, por acá habría 23 para llegar acá. Pero si nos fijamos, por aquí hay un camino más adecuado por los costos. Mire que de aquí hay 9, de aquí hay 2 y de aquí hay 9. Entonces hay 18, hay 20. Entonces la manera más adecuada es ir por este enlace. Por aquí son los peores casos, que vendríamos 7, 15 y 6. Entonces son 28, etcétera. Entonces de eso se trata el algoritmo de Dijkstra. Entonces lo que procede es ver unas simulaciones en Packet Tracer para realizar el enrutamiento en el caso de, para ejemplificar un enrutamiento estático y un enrutamiento dinámico. Entonces, para ello utilizamos tres redes, las cuales les coloqué red A, red B y red C. Y estas redes van a utilizar, digamos, toda esta red que hice, la implementé utilizando redes clase C. Entonces recuerden que estas direcciones pertenecen a la clase C. Recordemos que la clase C puede poseer como un máximo número de dispositivos en una misma red de 254. ¿Listo? Entonces máximo podemos conectar 254 dispositivos en una misma red clase C. Bueno, entonces vamos a empezar a revisar las direcciones de estos dispositivos para verificar que esté acorde. Bueno, entonces tenemos que a este equipo le voy a colocar la dirección 192.168.1.2 que pertenece a esta red, ¿no? Recuerde que la dirección con el punto cero hace referencia a la red, perdón, hace referencia a la dirección de la red. Y cuando tenemos el 255 es para mensajes de difusión o broadcast. Entonces, en este caso estamos colocando la dirección 2 al final para este dispositivo y estamos colocando una puerta de enlace que aún no lo hemos hecho, que es la 192.168.1.1, es decir, colocamos esta misma dirección y le colocamos el 1. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, esto es puerta de enlace y esta va a ser la dirección del router para esa interfaz. ¿Listo? Entonces esta dirección es muy importante ya que si no la colocamos, después no vamos a poder comunicarnos entre las distintas de red. Necesariamente tenemos que colocar la puerta de enlace por la cual los mensajes van a salir a través del router. La máscara de subred, esta se coloca de forma automática, entonces veamos. Esa se configura en este caso de forma automática, si se fijan. Bueno, entonces nuevamente dejemos todo como estaba y ahí ya la tenemos. Entonces fijémonos, este va a tener la dirección .3 al final. También hay que colocarle la puerta de enlace por default. Y así sucesivamente con estas. Entonces aquí colocamos la 2.2, de aquí la 2.3 y aquí la 192.168.3.2 y la .3. Y recordar que si conectamos aquí directamente, colocamos un enlace entre los switches, es decir, sin utilizar estos routers, no va a haber comunicación entre estos dispositivos ya que pertenecen a redes distintas. Entonces fíjense que aquí tenemos la 192, 100, perdón, la 192.168.1 y aquí tenemos la 192.168.2 y aquí la 192.168.3 y todas esas son de diferente red. Recuerden que para la clase C
Los tres primeros octetos son para asignar la red a la que pertenece. Y el último octeto es para asignar el dispositivo de red. Entonces, estos dispositivos están en tres redes distintas. Por ello, es necesario implementar router para poder hacer esta aplicación. Entonces, los routers los podemos obtener acá, es este de acá, y vamos a entrar a ellos para poderlos configurar. Entonces tenemos aquí la parte física, únicamente tenemos dos puertos de red, este router que elegimos únicamente tiene dos puertos de red. Si queremos implementar otro puerto de red, se puede arrastrar esto acá, ¿listo? Que es el que se hace para el caso, en este caso. Entonces se arrastra este, pero primero se debe apagar el dispositivo, porque fíjense que si intentan hacer eso, les van a botar un error. Dice que debe apagarse primero el dispositivo, entonces deben arrastrarlo. Primero lo apagan, lo arrastran y luego vuelven y encienden el equipo y esperan que se realicen nuevamente las configuraciones. Bueno, entonces vamos a hacer toda la configuración de la red. Tenemos las interfaces, aquí fíjense que dice Fast Ethernet 00 y Fast Ethernet 01. Entonces, estas son, ¿no? Cuando nosotros cableamos, pues cablemos este para un ejemplo. Cuando nosotros cableamos, él nos da a elegir la interfaz por la cual queremos conectarlo. Entonces aquí fíjense que esa fue el Fast Internet 00 y esta es la Fast Internet 01. Entonces vamos a cuadrar esas dos interfaces. Entonces la Ethernet 00 es esta. Entonces como les dije hace rato, esa era la dirección que configuramos hace rato como gateway. Entonces la 192.168.1.1 que pertenece a la de esta red. Y la máscara de root subred se coloca de forma automática. Con este on activamos el enlace. Fíjese que ahí se puso en verde, es decir, que activó el enlace. Ahora vamos a configurar esta. Entonces fíjese que entre los routers también hay que configurar redes, ¿no? Entonces aquí entre estos dos se forma una red y aquí entre estos dos se forma una red. Obviamente para poderlos conectar. Para poderlos conectar, entonces ellos deben estar en una misma red. Entonces toca por esta interfaz del router hay que colocar una dirección IP que esté acorde con el otro para que puedan comunicarse entre ellos. Entonces, la 192.168.4. Este le vamos a colocar el dispositivo 1. Este le colocamos 1 y este el 2. Y activamos la interfaz. Bueno, entonces aquí ya tendríamos esta parte. Listo. Entonces ahora vamos a activar acá. Vamos a proceder a hacer el mismo procedimiento en este router. Entonces tenemos la 00, que es esta. Entonces, perdón, esta, no, perdón. Hay que mirar cuál es esta, la 00 y esta es la 01. Entonces vamos a mirar la 00 y la 01. La 00 es esta, entonces hay que colocarle la dirección IP que pertenece a ese enlace de red. A este le colocamos punto 1, a este le vamos a colocar punto 2. Y aquí activamos la interfaz. Fíjese que ya se puso en verde. Entonces ahí se va conectando todo. Esta fue la 01, si no estoy mal, sí, la Fast Ethernet 01. Entonces recuerden que Fast Ethernet es más rápido que Ethernet. Fast Ethernet son 100 megabits por segundo. Bueno, entonces en Fast Ethernet, entonces colocamos la 192.168.1.2.1, que hace referencia a esta red. Entonces colocamos la 1, que como les decía hace un rato es la interfaz del router para la cual van a utilizar los dispositivos finales para poder comunicarse con otras redes. Entonces van a utilizar ese gateway para poder salir a otras redes. Entonces activamos, fíjense que la activamos y se ubicó acá. Entonces vamos a ver que haya comunicación de aquí a aquí. Entonces inicialmente, generalmente hay errores. Ahí lo más seguro es que haya un error. Ah, bueno, creo que ahí lo va a tomar de una vez. Bueno, ya porque el enlace se puso en verde. Entonces ahí ya tenemos comunicación.
Ahora vamos a enviar de aquí, eliminamos esto, de aquí a este router, a ver si ya también tenemos comunicación. Esa comunicación no la permitió, no lo permitió la configuración que acabamos de hacer de configurar las interfaces. Pero si ustedes ven, aquí hay un problema. Digamos, de acá a acá podemos enviar. Digamos, de acá a acá podemos enviar mensajes. Porque están dentro de la misma red. Pero de acá a acá no vamos a poder enviar mensajes. Debido a que están en dos redes distintas. Entonces fíjense que bota un error. Entonces volvamos a resetearla para ver que no fue un error del programa, sino que efectivamente no se puede. Igual de aquí a allá tampoco se puede. ¿Por qué? Por una razón sencilla, porque falta construir el enrutamiento. Entonces ahora sí vamos a ver la parte de enrutamiento. En este caso vamos a utilizar un enrutamiento estático. Entonces estamos dentro de este dispositivo. Entonces vamos a colocar la red. ¿A cuál red vamos a ir? Vamos a ir a la red 192.168.2.0. Para ir a esa red, a esta red, hay que dar un salto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería ese salto? Sería el que va por acá. Entonces, debemos ir por este camino. Y esa dirección es la 192.168.4.2, es decir, la de esta interfaz. Entonces, tiene que enviar la información a esta interfaz. ¿Listo? Para poder que la información llegue. Ya cuando la red llegue acá, pues este dispositivo ya está configurado para que pueda repartir la información acá. Aquí hay que colocar la máscara de subred. Entonces recordar que la máscara de subred, en este caso para una clase C, es de esta manera. Dependiendo de la clase vamos a tener distintas máscaras de subred. Entonces aquí ya la podemos dar a agregar. Bueno, y aquí tenemos un problema. Tenemos un error. Estamos la 192, la 42. Entonces verifiquemos qué error tenemos. Entonces, nuevamente, a ver qué error tenemos. Y vamos por la interfaz. Ah, bueno, listo. No sé ahí qué problema es, de pronto un punto, pero es lo mismo que la misma idea que les había dicho. Entonces, a la red que vamos es a esta, ¿sí? O sea, para cuando enviamos un mensaje de acá a esta red, entonces este router debe enviar acá, a esta red. Entonces, la dirección a esa red es esta, 192.168.2.0. Y el camino que debe tomar es por acá, debe enviárselo a la interfaz de este router. ¿Listo? Por esta. Recordar que este es el 4.2 y este era el 4.1 por esta interfaz. Entonces vamos por acá. Entonces, en teoría, ya podríamos enviar un mensaje de acá a acá. Entonces vamos a simular. Listo, de hecho, efectivamente, fíjense en que el paquete llegó de una red a otra red gracias al enrutamiento. Fíjense que el paquete no pudo volver. Si se fijan, el paquete fue, pero no pudo volver. Entonces recuerden que cuando siempre se envía un paquete, él va y luego vuelve. ¿Por qué no puede volver? Porque nosotros construimos el enrutamiento de acá a acá. Pero nosotros no hemos construido el enrutamiento de acá hacia allá. Es decir, tenemos que crear la tabla de enrutamiento para el siguiente dispositivo. Es decir, este equipo. Entonces, vamos a configurarlo tal cual como hicimos con el anterior. Colocamos static, colocamos la dirección 192.168.1.0, que es a la red de destino, y la máscara de subred, que es la misma, y el camino por el cual debe optar es por acá. Recuerden que esa dirección era 192.168.4.1. La punto 1 era esta, ¿listo? Entonces ya ahí la tenemos.
eliminamos el paquete que había y enviemos y efectivamente de aquí a acá debe haber comunicación ya. Debe haber comunicación entre estas dos redes. Y efectivamente hay comunicación entre estas dos redes. Entonces ya por último, rápidamente vamos a configurar el otro enlace. Entonces rápidamente vamos a el Ethernet 00, que recuerden que este fue un módulo que agregué. Entonces este es 192.168.5.1. Vamos a colocar la punto .1 acá. Entonces esta es la red 192.168.5.0, es la red entre estos dos. ¿Listo? Y la máscara de subred se pone automática. Prendemos la interfaz. Entonces veamos cómo se llama esta interfaz. Esta es la 00. Entonces a la 00 le colocamos la misma dirección, solo cambiamos el último dígito. Prendemos la interfaz. Y por último colocamos la dirección de esta red. Recuerden que es el gateway, el que vamos a colocar, 3.1. Y activamos el enlace. Listo, entonces efectivamente ya conectamos, es decir, de aquí al, bueno, no, de aquí acá ya debería haber comunicación. Seguramente el primero no va a llegar debido a que está anaranjado, pero ya en este caso eh, se arregló. Ya puede llegar allá la información, listo. Entonces ahí ya tenemos ese enlace. Por último vamos a hacer el enrutamiento. Entonces para que los mensajes se envíen de aquí hacia allá, tenemos que ir aquí a static y agregar esa red. Entonces vamos a ir a la red 192.168.3.0 y el camino que vamos a optar es por el camino de esta interfaz que va a venir, va a entrar por esta interfaz del router, que sería la 192.168.5.2. ¿Listo? Y ahí ya la tendríamos. ¿Listo? Y aquí a este hay que configurarle también el enrutamiento, el static, pues la 192.168.2.0 va a venir por el camino de la 192.168.3, no, punto 2, no, punto 5.1, que sería la de esta. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos ya comunicación entre estos dos. Entonces veamos si los paquetes veamos si es por el primer mensaje que hay error o si hay algún, no, ya ahí tenemos comunicación. Entonces fijémonos si el paquete se devuelve. Si el paquete se devuelve es porque también ya hay comunicación de aquí hacia allá, es decir, hay comunicación bilateral. Por último, fíjense que para comunicar las dos redes de extremos no se puede, ¿sí? Ya que falta el enrutamiento entre esas dos. Si se fijan, volvamos y reseteémoslo para ver que no sea un problema inicial. Entonces fíjense que hay error. ¿Por qué? Porque no están conectadas. Entonces hay que conectar también esa ruta. Entonces hay que agregar que cuando vayamos, el paquete vaya a la 192.168.1.0, vaya por el camino de esta interfaz. 192.168.5.1. Entonces con ello deberíamos tener comunicación ya de aquí a allá. No tenemos que hacer otras rutas porque ya las tenemos. Las de la comunicación de aquí hacia allá ya la hay. Entonces no habría necesidad de hacerla. Fíjense que ahora sí la información. E igualmente tenemos que hacer el mismo procedimiento eh, para este router cuando enviamos un mensaje de acá hasta allá. ¿Listo? Y ahí habríamos terminado. Entonces voy ahora a hacer la parte de enrutamiento dinámico mediante el protocolo RIP. Entonces voy a borrar estos enrutamientos que ya están implementados. Entonces borro este enrutamiento que ya hay.
colocamos todo el enrutamiento. Entonces, creo que es posible enviar los mensajes así sin el enrutamiento porque creo que queda guardado. Ah, bueno, no. Que es que ahorita hace un rato me pasó de que le quité el enrutamiento estático y aún así me siguió funcionando. Entonces un error de software. Entonces verifiquemos nuevamente que no haya comunicación, que en verdad no haya comunicación, que el enrutamiento se haya alterado. Entonces fíjense que ya no hay enrutamiento. Entonces vamos a implementar un enrutamiento de protocolo dinámico, que en este caso vamos a utilizar el RIP, que es uno de los más sencillos. Listo, entonces fíjense que este es mucho más sencillo que el otro. Vamos a colocar aquí RIP y las redes a las cuales el dispositivo está conectada. Entonces está conectada a la 192.168.1.0. Agregamos y está conectado a esta red que es la 192.168.4, no, la 192.168.2.0 y enviamos el mensaje a ver si sale. Entonces vamos a ver si sale el mensaje. Bueno, no salió, espero, creo que tengo miremos el dispositivo de red a ver qué problema hay. Ah, bueno, también toca agregarle a este también el enrutamiento para poder hacerlo. Entonces la red es 192.168.2.0 y la 192.68.1.0 las agregamos y fijemos si ahora sí nos permite. Entonces nuevamente revisemos. Bueno, aquí tenemos un error, veamos el router, a ver qué dirección hay, la 1.0 y bueno, esta corrijámosla, la 4.0, que es la de acá. Entonces quitemos esta. Y aquí también creo que está el mismo inconveniente. Entonces es la 4.0. Y a ver si con este ya solucionamos el problema. La 4.0. Entonces veamos. Fíjense que ahora si hay enrutamiento entre ellos dos, entonces había colocado mal las direcciones, era el problema, que coloqué fue la de estas dos direcciones, sino hay que colocar las direcciones a las cuales está conectada el router. Entonces este router está conectado a esta dirección y está conectada a esta dirección, y yo puse esta por error, hay que colocar esta. Por último, colocamos la de acá, que es la RIP de acá, entonces agregamos la dirección 192.168.3.0 y la 5.0. E igualmente hay que colocarle esta la misma, la que también está relacionada a la 5.0. Y ya, fíjense que con este protocolo es mucho más sencillo, ya que únicamente tenemos que colocar las redes a las cuales está conectada el router y no hay que estar encaminando los paquetes. Es decir, porque fíjense que ahorita nosotros estábamos colocando unas rutas que si venía desde acá, entonces tocaba direccionarla por esta interfaz, y aquí que si venía esta red tocaba entonces sacarla por esta interfaz. Acá no, acá únicamente colocamos las redes a las cuales pertenece, es mucho más sencillo. Entonces ya con ello habríamos terminado el tema de enrutamiento.